Bienvenidos a una nueva clase de Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a trabajar el área de Ciencia y Tecnología con el tema Investigamos y jugamos con la luz y la sombra. Bien, vamos a observar qué recursos vamos a necesitar para esta sesión. Tenemos el cuaderno, tus hojas de reuso, tu lápiz, tu borrador, tus colores, un dispositivo electrónico, sea tablet o computadora, también puedes tener el celular. Tenemos también una linterna, unas hojas o cartulina, un espejo y tu ficha de luz y sombra. Bien, en la actividad anterior escribiste el listado de actividades que realizaste en diferentes momentos del día. El propósito para esta clase es la siguiente. Hoy indagarás qué objetos producen sombra y cómo sucede esto para luego compartirlo a través de un juego familiar. Conozcamos las metas para esta sesión. La primera es proponer posibles respuestas sobre qué objetos producen sombra, seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra por efecto de la luz, registrar y organizar datos sobre los objetos que producen sombra, comparar datos de tu observación y la información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra. Y por último, comunicar a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efecto de la luz. A continuación vamos a leer una situación. Bien, veamos las imágenes que vamos a presentar según vamos avanzando la lectura. Dice, Carlos tiene 7 años. Como es habitual, un día fue a dormir luego de ver una de sus películas favoritas. Ya estaba por quedarse dormido cuando recordó que no se había lavado los dientes y saltó de su cama para ir al baño. Al asomarse a la puerta de su dormitorio, observó una luz que salía de la habitación de sus padres. Luego miró la pared que se encuentra al lado de la puerta del baño y vio una persona muy alta con su sombrero vestida de negro. Asustado, llamó a sus padres diciendo, «¡Hay un hombre de negro!». Su padre se acercó a ver qué sucedía y miró el personaje que asustaba a su hijo. Luego llevó a Carlos hasta su habitación y le mostró quién era el hombre de negro. Una sombra del perchero con su ropa. Bien, vamos a observar las imágenes. Aquí es donde Carlos observa supuestamente a la persona. Y luego al final, donde el papá justamente lleva a Carlos a la habitación y le hace entender que no es una persona, sino es las prendas de vestir encima de un perchero. Bien. Ahora vamos a responder algunas preguntas según esta situación. ¿Qué asustó a Carlos? La sombra, ¿cierto? La sombra oscura. ¿Quién era el hombre de negro? Era justamente las prendas de vestir, ¿cierto? Que estaban en un perchero. ¿Qué objetos produjeron la sombra? Bien, justamente el poncho y el sombrero, ¿cierto? ¿Cómo se produjo la sombra del hombre de negro? Claro, vamos a observar de que en el cuarto del papá de Carlos estaba oscuro. Cuando Carlos está mirando de fuera del cuarto donde hay luz, él puede observar de que hay una sombra, ¿cierto? ¿Te ha pasado algo así alguna vez? A ver, piensa. ¿Alguna vez te has confundido pensando que era una persona, un animal y en realidad era un objeto? ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? Eso lo vamos a ver a continuación durante toda la sesión. Bien, vamos a responder justamente a dos preguntas. La primera es,
¿Qué objetos producen sombra y cómo se produce una sombra? Bien, lo vas a responder en una hoja de reuso o vas a dibujar estas respuestas. Ahora vamos a responder otras preguntas que nos van a ayudar a responder la pregunta principal. ¿Cuáles de los siguientes objetos crees que producirán sombra? ¿Por qué? A ver, a continuación vamos a observar 3 objetos. Un vaso de vidrio de plástico que sea transparente, otro, una cartulina rectangular de un color y por último una pelota de plástico o una pelota de trapo. A ver, si nos preguntan cuáles de estos objetos crees que producirán sombra y por qué. A ver, tú de manera oral vas a responder cuál de los 3 objetos producen sombra. Y lo vamos a comprobar luego haciendo una experiencia. A continuación vamos a seleccionar las ideas que crees que te ayudarán a responder a las preguntas. Bien, a ver, vamos a seleccionar una de ellas. Si el objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. Puede ser. Si el objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Es una idea más fuerte. Si el objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. Si te das cuenta, las 3 oraciones se parecen en algo, ¿no? Vamos por esta vez a elegir la segunda. Si el objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. ¿Qué podemos hacer para saber si mi respuesta es correcta? Vamos a hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos. Vamos a preguntar a mis familiares si mis respuestas son correctas y también buscar información en libros e internet en compañía de un familiar. ¿Qué otras cosas crees que puedas hacer para poder tener esta respuesta? Bien. Para saber qué objetos producen sombra, te proponemos indagar las respuestas desarrollando el siguiente plan de acción. Mira, acá está el plan de acción. Esto lo vas a desarrollar en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Pide a algún familiar que te ayude para completar el plan. ¿Ok? Aquí tenemos todo el plan hecho en realidad. Si tú le quieres aumentar algún proceso más, lo puedes hacer. Bien, vamos a leer. ¿Qué acciones haremos para saber qué objetos producen sombra y cómo esto sucede? Bien, primero, observar las características del material con el que están hechos los objetos. 2. Observar si los objetos que dejan pasar la luz producen o no sombra. 3. Registrar los objetos que producen sombra y los que no lo hacen. 4. Comparar la sombra de objetos diferentes. 5. Producir mi sombra. Y 6. Organizar los datos e información con dibujos y en tablas para responder la pregunta inicial. ¿Qué vamos a utilizar en este plan de acción? Tu lápiz, tu linterna, cuaderno u hoja de reuso y objetos diferentes. Bien, vas a empezar entonces a partir de este plan de acción a desarrollar las experiencias. Bien, vamos a empezar entonces. Busca un espacio con poca iluminación para realizar tus observaciones. Número 1. Coloca una mesa muy cerca a la pared y sobre ella pon los objetos. ¿Recuerdas los objetos? Vaso, cartulina y una pelota, ¿cierto? Número 2. Alúmbralo con la linterna. Observa y anota qué se forma en la pared. 3. Repite el mismo procedimiento con el resto de objetos. Te vamos a dar un ejemplo. Mira, acá tenemos el vaso de vidrio. El vaso de vidrio es un objeto transparente. Cuando es alumbrado por una linterna, los rayos, o sea,
la luz emitida por la linterna pasa por este objeto porque es transparente. Entonces no bloquea la luz el vaso, sino deja pasar la luz. Esto sucede porque es un objeto transparente. Te pregunto, ¿sucederá lo mismo con la cartulina o con la pelota? ¿Estas dejarán pasar la luz o no? Entonces lo que tú tienes que hacer es hacer la experiencia con la cartulina y con la pelota de plástico. Bien, luego vas a registrar tus observaciones en este cuadro que lo vas a hacer en una hoja de reuso. ¿Ok? Ahora, lo que vas a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a anotar nuestras observaciones de la primera experiencia que hemos hecho con el vaso de vidrio. ¿De qué material está hecho? De vidrio. ¿Deja pasar la luz? Sí, sí deja pasar la luz. ¿Qué se forma en la pared? Dibuja. Entonces acá vas a tener que dibujar en ese espacio pequeño que se formó en la pared. ¿Recuerdas la imagen anterior? Y acá la vas a dibujar. ¿Bien? Entonces lo mismo vas a hacer con la cartulina rectangular, después de hacer la experiencia, y también con la pelota de plástico. A continuación, te vamos a presentar una serie de preguntas que las vas a responder en tu cuaderno o en tu hoja de reuso con ayuda de algún familiar. Bien, y las vas a responder también en tu cuaderno. Bien, las siguientes preguntas te las voy a leer a continuación. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? ¿De qué material están hechos? Siguiente. ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz? ¿Y de qué material están hechos? Acá estamos hablando de los objetos opacos, ¿cierto? Los que no dejan pasar la luz. ¿A qué objetos llamaríamos transparentes y a cuáles llamaríamos opacos? Siguiente. ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? Acá sería que forman una sombra, ¿cierto? ¿La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? Claro, no exactamente se parece, pero tiene la misma silueta, ¿cierto? Es redonda. ¿La sombra de la pelota y la cartulina son iguales? ¿Por qué? Y última pregunta, ¿dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? Recuerda que esas preguntas se basan en las experiencias que has hecho con el vaso de vidrio, con la cartulina rectangular y con la pelota de plástico. O también puedes usar una pelota de trapo. Bien, a continuación vas a leer la ficha de luz y sombra que te estamos adjuntando en los recursos. Ahora vas a señalar cuál de esos objetos pueden producir sombra. Indica el porqué. Como ya tenemos la experiencia realizada del vaso, de la cartulina y de la pelota, va a ser un poco más sencillo realizar esto de forma oral, ¿cierto? Por ejemplo, si yo coloco la linterna delante del oso, ¿produce o no produce una sombra? Sí, produce una sombra. Si lo ponemos en la ventana, o sea, en la luna de la ventana, ¿producirá sombra? No, porque el vidrio deja pasar la luz, ¿cierto? La lata o el cilindro sí produce sombra y el sombrero también produce sombra. Ahora vas a escribir o vas a dibujar en tu cuaderno o en tu hoja de reuso 3 objetos transparentes y 3 objetos opacos que encuentres dentro de tu casa. Bien, es una pequeña tareita. Ahora vas a indicar a qué objetos corresponden estas sombras. Es como una adivinanza. A ver, el primer objeto. ¿A qué corresponde? ¿A qué será un animal? ¿Será una persona? Es una fruta.
Es una manzana. Muy bien. La segunda sombra. A ver, es un animal. ¿Qué animalito es? Mira sus patitas, su cola, sus orejitas. Bien, es un gato. Tercer objeto. Un sombrero, muy bien. Y el último, que está fácil, es un árbol. Muy bien. Entonces ha llegado el momento de responder la pregunta inicial. Habían dos preguntas, ¿recuerdas? A ver, vamos a recordar esas preguntas. Eran dos. ¿Qué objetos producen sombra y cómo se produce una sombra? Para eso te vamos a presentar el siguiente esquema que lo vas a copiar en tu cuaderno o en tu hoja de reuso. Observemos el esquema. Vamos a completar con mi ayuda. Los objetos que producen sombras son objetos opacos porque la luz no traspasa el objeto. Y en ejemplo lo puedes colocar acá, ¿no? La pelota o la cartulina. Siguiente. Los objetos que no producen sombra son objetos transparentes porque la luz traspasa el objeto. Acá puedes colocar el vaso de vidrio. Y la sombra se produce cuando un objeto bloquea la luz o impide el paso de la luz. Entonces, a partir de este esquema completo, vas a comparar tus respuestas de este esquema con las respuestas que hiciste al principio. ¿Ok? Comparas tus respuestas y al final vas a realizar un juego en familia. Este juego consta en realizar un teatro de títeres con sombras. Ahora, estas sombras se van a originar justamente de tus propias manos. Para eso tienes que tener la linterna y estar en un lugar, en un ambiente oscuro. Bien, si tú colocas tus manos como la imagen te presenta, vas a obtener algunas sombras. Por ejemplo, esta sombra. Cuando juntas tus dos manos, obtienes la silueta de un ave, ¿cierto? Por acá tenemos a un conejito. Entonces, la idea es que en este juego participe toda la familia. Para eso tienen que practicar primero cómo colocar sus manos. Luego de esa práctica, utilizan un ambiente oscuro con su linterna y hacen su teatro de títeres de sombra. Bien, al final vas a tener que reflexionar sobre todo el trabajo que hicieron junto a su familia. También puedes explicar a tus familiares cómo se producen las sombras de lo que estás observando. También pueden animarse a crear un cuento breve con los personajes que tú has elegido. Y lo más importante también es tomar evidencias, ¿no? Fotos o una grabación de algún video de este teatro de títeres de sombra. Bien, si lo deseas lo puedes compartir con tus familiares. Pero ten en cuenta que este trabajo de teatro de títeres de sombra, que es una actividad familiar, lo vas a presentar al final de la semana, en una pequeña exposición como lo hiciste la semana pasada. Bien, nos vamos a evaluar entonces. Señala con tu dedo el recuadro que corresponda. Bien, primero, propuse posibles respuestas sobre qué objetos producen sombra. Seleccioné acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra por efecto de la luz. Registré y organicé datos sobre los objetos que producen sombra. Comparé datos de mi observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ocurre esta. Comuniqué a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efecto de la luz. Entonces, recuerda, por favor, completar tu cuadro, realizando tu plan de acción y también realizar tu actividad en familia sobre el teatro de títeres de sombra.
Recuerda que la sombra se origina cuando el objeto bloquea la luz. ¿Ok? Cuando se impide el paso de la luz. A partir de ello se origina una sombra. Espero que te haya gustado la clase. Recuerda, nos vemos la próxima sesión.